Continuamos con más esta mañana aquí en Noticieros Televisa y nos visita en el estudio el diputado federal priista Fermín Alvarado Arroyo. Diputado, le agradezco muchísimo que esté con nosotros esta mañana. Bienvenido a Noticieros Televisa. Recientemente nos visitaba y decíamos, no nos alcanzó el tiempo para hablar sobre algunos otros temas importantes, como por ejemplo el desasolve del río de la Sabana, una acción que también ha llevado de la mano el diputado Fermín Alvarado y que hoy celebra la aplicación de una importante cantidad de millones de pesos para lograr que, bueno, se siga conservando o manteniendo obviamente el cauce libre de este río y evitar inundaciones como las del año pasado, ¿no? Así es, Brenda, derivado de lo que bien dices, de las inundaciones del año pasado, el pasado 7 de octubre del 2010, el diputado federal Fermín Alvarado subió a tribuna para exhortar al gobierno federal, obviamente a nosotros como diputados en la parte presupuestal, pero exhortar al gobierno federal, a la CONAGUA y a todas las instancias que tienen que ver con las aguas y los ríos nacionales, a destinarle recursos a un asunto que empezaba a ser todavía más crítico, que es el de las inundaciones en los centros poblacionales desde la Luis Donaldo Colosio hasta los kilómetros 30, 40, 42, La Venta, La Frontera, Ciudad Renacimiento, La Sabana y Llano Largo. Afortunadamente, derivado de este exhorto y de nuestra aplicación en materia presupuestal, este año, y acudimos el pasado fin de semana a supervisar ya el avance de los trabajos, este año se destinan 16 millones de pesos para Conagua, que ejerce la Conagua, para la limpieza, el mantenimiento y el desasolve de una buena parte del río de la Sabana y del río El Colacho. ¿Para qué, Brenda? Bueno, lo principal, para garantizar, preservar el patrimonio de miles de familias que viven a la vera del río de la Sabana y del río El Colacho, y lo más importante, además, garantizar, proteger y salvar la vida ante una posible inundación. Complementariamente a estos 16 millones de pesos que se están aplicando ya en la limpieza y el desasolve del río de la Sabana, el gobierno del estado vía Capasec invierte un poco más de 20 millones de pesos, también porque este es un río que tiene una extensión aproximada a los 19 kilómetros, Brenda, que va desde la boca de entrada a la laguna de Tres Palos, desde el Puente El Quemado hasta los kilómetros 30 y 42, de tal manera de que ahí lamentablemente, y ese es un llamado también que aprovecho para hacer a los ciudadanos y a las autoridades competentes, a que cuidemos, a que limpiemos, porque en este momento ya están las máquinas, se están limpiando, se está desasolvando, se están acomodando ahí los linderos límites del río, pero no va a haber dinero que alcance. En este momento estamos aplicando un poco más de 40 millones de pesos, que es una cantidad muy importante frente a la escasez de recursos, y se hace así porque nos preocupa y obviamente nos ocupa el cuidar y el garantizar la vida, pero no va a haber dinero que alcance, Brenda, si los ciudadanos tiran basura, tiran los colchones, si permitimos que los constructores sigan tirando el escombro a la vera del río de la Sabana, o la autoridad o las autoridades competentes siguen permitiendo que hasta canchas de fútbol se construyan en lo que es el cauce del río de la Sabana. Todo esto va a desaparecer con estos trabajos, que aún con esta cantidad, 40 millones de pesos, no son suficientes, porque la solución estructural, la solución integral a este problema es la obra hidráulica. La obra hidráulica, una especie de el cauce que tiene el río Huacapa en Chilpancingo, que tuvo un costo de muchos millones de pesos, una obra federal, para ponerle una solución definitiva a este problema. Obviamente hay que educar y hay que construir cultura, pero también hay que construir la obra hidráulica, y esta cuesta en su costo mínimo una cantidad de 900 millones de pesos, que nosotros como diputados federales, desde ahora, claro, junto con las autoridades, con el presidente de Acapulco, con el gobernador del estado, estamos empujando para prever cuando menos un primer jalón de 200 millones de pesos para iniciar la obra hidráulica que establezca una solución definitiva al problema de las inundaciones y proteger a los centros de población que están asentados en el río de la Sabana. Diputado, otro de los temas que nos interesa esta mañana, el tema de los PPS, desde la perspectiva del
los diputados federales, porque los diputados locales ya hicieron lo propio después de análisis y revueltas y tiempos y semanas y sesiones. Finalmente se dice, han aprobado en lo particular, quizás también en lo general hoy en día, la cuestión de los proyectos que para muchos se pudieran privatizar, para muchos otros sería el impulso al desarrollo que Guerrero merece, pero ¿cuál es la perspectiva, cuál es la opinión de los diputados federales hoy en día? Gracias, Brenda. Es un tema fundamental. Fermín Alvarado es diputado federal, yo no olvido, no ignoro y no me extravío en términos de que me debo a los ciudadanos. Fui electo para hablar en defensa de la ciudadanía, de mis paisanas y de mis paisanos, y también desde luego para pensar a mediano y a largo plazo y defender a los que no pueden defenderse en este momento, que son las futuras generaciones. No ignoramos que en Guerrero hacen falta muchos recursos presupuestales. Estamos de acuerdo en que venga la inversión privada, que se complemente con la inversión del gobierno, que hagan obra pública. En lo que no está de acuerdo Fermín Alvarado, y aprovecho para hacer un llamado a los cabildos, porque esa es una reforma constitucional, a los cabildos de todos los colores. Primero, a que analicen la reforma constitucional, que la estudien antes de aprobarla, y segundo, que valoren la necesidad y la pertinencia y la conveniencia de rechazar los PPS, porque significa hipotecar el presupuesto de las futuras generaciones. No hablamos de 3 años, no hablamos de un periodo de 4 años del gobernador Aguirre, sino hasta de un periodo de 25 años, que va a implicar limitar la disponibilidad presupuestal de los futuros gobiernos para poder decidir la prioridad de sus obras, pero también para que las futuras generaciones, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, puedan disponer de los recursos suficientes en esa época para poder atender sus propias necesidades. Cuando alguien es electo por 3 años, por 4 años, por 6 años, fue electo para disponer de los recursos de ese periodo y para que con esos recursos se puedan resolver los problemas y las prioridades que en ese momento hay. Pero no hay mandato, no hay derecho, no se nos dio esa elección para resolver y disponer en hipoteca de los recursos que van a tener limitados las futuras generaciones hasta por los próximos 25 años. Por ejemplo, voy a decir 2 ejemplos muy breves en donde ha participado la inversión la inversión privada en obra pública. El Maxitúnel en Acapulco se hizo con inversión privada y obviamente no fue con PPS, sino con la figura de la concesión. La autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco se hizo con inversión privada, no se hizo con PPS. Los PPS significa máxima renta, máxima rentabilidad, hay que pagar capital, se compromete el presupuesto como garantía para el pago, pero además el gobierno se compromete a pagar una renta al empresario mes con mes del servicio que va a prestar. Es un modelo obviamente totalmente distinto a los modelos que se han aplicado en materia de inversión privada, que lo más importante es el compromiso de amarrar y delimitar el presupuesto de los próximos 25 años en una parte importante. Y es ahí el asunto fundamental del diferendo y de la discusión y del llamado que como diputado federal, representante de los ciudadanos y de los guerrerenses, hago a los integrantes de los cabildos de los ayuntamientos en el estado de Guerrero. Habrán sobre todo los cabildos y los diputados de checarle bien ahí el dato para evitar el endeudamiento tan famoso del que se habla hoy en día. Gracias, diputado. Acompáñame, vamos al resumen de noticias, ¿le parece? Felicidades. Bendiciones. Vámonos.